Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de la mano de nuestro socio jurídico premium, Vicente Tobar, Vicente Tobar Abogados, firma referente dentro de nuestra sección jurídica en el área del derecho penal de los negocios. Queremos animaros a aquellos que aún no sois socios a que nos preguntéis cómo podéis formar parte de este equipo empresarial. Os acercaremos a vuestra marca a vuestros potenciales clientes y bueno, antes de comenzar, recordar un par de detalles. Mantendremos por favor los micrófonos y las cámaras desconectadas, identificaros con vuestro nombre y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente y las dudas que os surjan podréis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Bien, desde el año 2010, tanto las empresas como sus representantes legales, incluso sus propios trabajadores, pueden cometer delitos, por lo que no solo se puede condenar al administrador o al trabajador, también se puede condenar a la propia empresa con penas graves. Es fundamental por ello que seamos conocedores de en qué casos tenemos responsabilidad penal y qué medidas debemos llevar a cabo para poder evitarlas. Como decía, tenemos la fortuna de contar hoy con nuestro socio jurídico premium Vicente Tobar Abogados. En concreto, nos acompaña Vicente Tobar Sabio, socio director de esta firma, magistrado en excedencia. Vicente, tras 20 años prestando servicio a los ciudadanos como magistrado, decidió defender los intereses de las personas desde otra perspectiva. Su experiencia como magistrado le permite ofrecer a los casos de sus clientes una perspectiva única, diseñando una estrategia integral mucho más eficaz. Esta firma se encuentra en Madrid, Granada, Barcelona y Bilbao, es decir, cubre todo el territorio nacional. Y no me extiendo más, cedo la palabra sin más a Vicente. Vicente Tobar, cuando quieras te escuchamos. Gracias. Gracias, Elena. Buenos días. Muchas gracias, Elena, por esta presentación. Muchas gracias a la Cámara de Madrid, por permitir estos encuentros, estos webinars, estos ciclos de formación. Y muchas gracias a todos los que os habéis inscrito por haber madrugado y conectarse a una webinar que es verdad que no tiene el encanto de un encuentro personal, de un ciclo de formación personal donde existe un contacto y donde yo creo que es mucho más interesante. Pero bueno, el mundo COVID nos ha enseñado que existen otras formas de comunicarnos, otras formas de formación y bueno, son interesantes porque permiten tener una formación en un tiempo muy limitado de tiempo, apenas se pierde tiempo en otra, es decir, que hoy dentro de un rato ya estamos todos otra vez en nuestra actividad normal y bueno, buscando un poco los beneficios de este tipo de formación online, pues hay que buscar esa, ¿no? Que sobre todo es una formación muy directa, muy concreta y muy corta en el tiempo. Es verdad que se pierde, como digo, ese contacto, ese after work, ese cóctel de después, ese desayuno, poder comentar las cosas que es donde se hace luego mucho más debate. Pero bueno, vamos a apañarnos, ¿no?, con lo que tenemos y vamos a hacer esta webinar. Entonces, bueno, la idea de esta webinar un poco, ya dentro de esta formación de cámara, ya hicimos también este despacho sobre la responsabilidad civil de la empresa derivada de delitos. Entonces, la idea es dar varias webinars acerca de las responsabilidades que tienen las empresas, las sociedades, por los delitos cometidos por los trabajadores. En aquella primera se hablaba de la responsabilidad civil, como digo, que es la responsabilidad civil que deriva del delito cometido por un trabajador, un empleado de la empresa. Y en esta segunda webinar dedicada a esta responsabilidad de empresa vamos a hablar directamente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, bueno, son como dos partes. Una primera, que es la responsabilidad penal, o sea, ya no civil, que esto ahora lo explicaré bien, la responsabilidad penal que tiene la propia sociedad, la propia empresa, cuando se comete un delito dentro de su organización. Y la segunda parte de este webinar lo dedicaremos a la responsabilidad que pueden tener los administradores, la responsabilidad penal que pueden tener los administradores, los representantes legales de esa sociedad. Pues bien, empezamos en el Código Penal, que es un poco donde se regula el garante de la convivencia, porque es el que regula aquellas conductas que el Estado, la sociedad, considera que deben ser condenadas, ¿no?, que deben ser sancionadas.
iniciariamente el Código Penal del siglo XIX, o sea, el Código Penal tiene su origen, el actual, en el siglo XIX, y en el mismo solamente se contemplaba la posibilidad de cometer delitos a las personas físicas, es decir, a los seres humanos eran los únicos que tenían legitimación activa para ser sujeto activo de un delito. Es el Código Penal tradicional, el Código Penal, como digo, del siglo XIX, que ha llegado hasta prácticamente nuestros días. A partir del 2010 se introduce ya la posibilidad dentro del Código Penal de que se puedan cometer delitos por la persona jurídica. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué se introduce en el Código Penal este cambio? Bueno, porque se observa que existe una realidad delictiva que no está contemplada en el Código Penal, que al amparo de determinadas organizaciones muy complejas, como son sociedades, cuando estas sociedades tienen una importante dimensión, pues existe una realidad delictiva, se pueden cometer delitos donde luego quedan difuminados y no hay manera de determinar dónde ha sido y por qué se ha cometido el delito. Es decir, la sociedad sirve un poco como amparo, como escudo para la comisión de delitos. El antecedente inicial de todo esto ocurre con el caso Enron en Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, pues se trata de unas corporaciones donde ahí empiezan a cometerse, como digo, esos delitos y se da cuenta el legislador estadounidense que es necesario regular y contemplar esta actividad delictiva de la propia sociedad. No estamos hablando, por eso es importante distinguir que a pesar de que ya llevamos tiempo, porque desde el 2010 ya existe en el Código Penal la responsabilidad penal de la persona jurídica, es necesario distinguir distinguir entre lo que es el delito cometido por la persona física, el empleado, por ejemplo, de la sociedad, y el delito que puede cometer la persona jurídica. ¿Y qué delito? ¿Cómo se puede cometer un delito por parte de una organización? Claro, como digo, la estructura del delito del Código Penal del siglo XIX no lo preveía, ¿no? Es como una cosa extraña. O sea, además, ¿y qué sanción le ponemos, qué pena le imponemos a una sociedad? Evidentemente no se le puede meter en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende con este tipo de responsabilidad es fomentar la cultura corporativa del cumplimiento de la legalidad. Es decir, lo que quieren el legislador es que las sociedades realicen una actividad de prevención dentro de su organización. ¿Para qué? Para evitar que dentro de la organización se puedan cometer delitos. Viene a ser como una especie de delito de omisión, o sea, lo que se castiga. Cuando se castiga a la persona jurídica, no se le castiga por el delito, por haber sido ella autora del delito, sino por no haber adoptado unas medidas de prevención que han permitido que se cometa el delito. Ese es el delito corporativo, como lo llama el Tribunal Supremo, o sea, el delito corporativo que se puede imputar a una sociedad. Es decir, como digo, no es la que comete, o sea, si se trata, no es la que comete el delito, en la que realiza el verbo de ese tipo penal, sino que su responsabilidad nace de no haber impedido que se cometa ese delito dentro de su organización. Lo que se quiere, como digo, es que las empresas empiecen a adoptar una mentalidad de prevención, pero una prevención real y una prevención eficaz para evitar que se cometan delitos. Naturalmente, por mucha prevención que se adopte dentro de la persona jurídica, se podrán cometer delitos. O sea, a pesar de que se realicen tareas de prevención, pues siempre habrá alguna posibilidad de que se cometa el delito. Pero en ese caso existirá el delito que cometa la persona física, empleado o representante legal, pero no existirá la responsabilidad penal de la persona jurídica que realizó todo aquello que estaba en su mano para evitar el delito. A pesar de lo cual se cometió el delito, pero ya la responsabilidad corporativa ya deja de existir. No sé si veis bien la diferencia entre la persona física que comete el delito y la obligación de prevenir, que es
cuando falla esa obligación de prevenir es cuando se puede imputar el delito también a la persona jurídica. Bueno, esto en el Código Penal se introduce en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y se establece un sistema propio, como digo, de responsabilidad de personas jurídicas. Hay otros códigos penales en Europa que han adoptado un sistema de, en estos casos de falta de prevención de la persona jurídica para evitar la comisión de delitos, pues le imputan como una especie de responsabilidad administrativa. Creo que el modelo italiano va por ahí. Sin embargo, en España se opta porque sea una verdadera responsabilidad penal. Entonces, lo primero, el primer presupuesto para que haya una responsabilidad de una sociedad es que se trate de hechos posteriores a la entrada en vigor de esta fecha, porque, como digo, con anterioridad al 2010 no existía la posibilidad de que una sociedad cometiera un delito. Por tanto, todos los hechos, una vez que tengamos ante la mesa un asunto para defender, por ejemplo, llevar la defensa penal de una persona jurídica, lo primero que hay que comprobar es la fecha del delito que se le imputa, de comisión del delito, porque si es anterior ya queda totalmente excluida la posibilidad de que pueda ser autora del delito. Tanto primero, la fecha, que se traten de hechos posteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del 22 de junio de 2010. Esta reforma va teniendo unas sucesivas reformas y finalmente la última, la Ley Orgánica de 1 de 2015, de 30 de marzo, en la que ya realmente establece una mayor regulación sobre este tipo de responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal de la persona jurídica se regula en el artículo 35 bis del Código Penal. Las características principales son que se trata de una responsabilidad penal directa, como digo, de la propia sociedad. En segundo lugar, que se distingue entre varios tipos de responsabilidades, que son unas responsabilidades independientes y compatibles, no incompatibles, sino y compatibles entre la persona física y la persona jurídica. Es decir, ante un supuesto delito, la persona física que lo comete será responsable penal de ese delito y la persona jurídica que no impidió que se cometiera ese delito o no adoptó las medidas de prevención necesarias para tener una organización social con garantías de que no se cometen delitos, a pesar de que, como digo, a veces se cometen. Pero lo importante para la persona jurídica es que realice y que tenga una mentalidad de prevención y de intentar evitar esos delitos. Y la tercera característica es que es una responsabilidad limitada a determinados delitos tasados. Esto también es importante, porque lo primero que hay que mirar también cuando nos encargan una defensa de una denuncia, una querella contra una persona jurídica, es comprobar el listado de delitos que puede cometer la persona jurídica. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con la persona física, que puede ser sujeto activo de todos los delitos del Código Penal, o sea, de todos los delitos que existen, pueden ser autores las personas físicas. Sin embargo, la persona jurídica necesita que haya un precepto que expresamente diga que si esta conducta se cometiera por una persona jurídica, la pena será la de tal. Es decir, dentro de los capítulos, de los títulos y capítulos y secciones del Código Penal, pues se van definiendo delitos, como sabéis, y al final pues tiene que haber una cláusula, como una especie de cláusula final, que suele ser un artículo bis, la mayoría son artículos bis, donde dice esta misma conducta podrá ser cometida por una persona jurídica, en cuyo caso la pena será tal. En aquellos casos, en aquellos delitos en los que no exista esa previsión de que el delito puede ser cometido por una persona jurídica, no, pues tampoco podrá ser autora de la persona jurídica de ese delito. Por tanto, ya tenemos dos cuestiones que hay que mirar. Lo primero, la fecha de la comisión del delito. Pues como hemos dicho, solo se puede imputar cuando sean posteriores a la fecha de entrada en vigor de esta reforma. Y segundo, hay que comprobar el listado de delitos para ver si es uno de los que puede cometer la persona jurídica. Cuando no puede cometerlo la persona jurídica, pues tranquilo, porque la persona jurídica no puede ser condenada. Luego se fija un catálogo de penas
donde es verdad que la multa es la pena que se aplica con más asiduidad, pero no es la única. No es la única y tiene una trascendencia importante y por eso yo creo que las personas jurídicas, las sociedades tenemos que acostumbrarnos a asumir la necesidad de hacer estas tareas de prevención, porque una pena a una persona jurídica puede ser el cierre de su actividad, la clausura, la prohibición de contratar con las administraciones públicas, por ejemplo. Pues imaginaros una empresa constructora pequeña que trabaja pues, con frecuencia con las administraciones, con los ayuntamientos, las comunidades autónomas, pues si se le impone esa pena, pierde prácticamente el objeto de la sociedad. Es decir, que tiene bastante relevancia y bastante importancia esa responsabilidad penal que puede tener la persona jurídica y hay que intentar evitarla. Los títulos de imputación, o sea, ¿qué se requiere además de la fecha y de que el delito esté en el listado de delitos? ¿De qué se requiere? Pues tiene que haber, o sea, el artículo 31 bis contempla dos posibilidades para imputarle el delito a la persona jurídica. Que sea, primero, que cometa el delito la persona física que represente a la compañía, es decir, el artículo 31 bis A se refiere, es necesario, por tanto, que el delito en sí sea cometido por los administradores o por los representantes legales de esa sociedad. Esto es lo que se llama una especie de modelo de responsabilidad por transferencia, no exactamente una responsabilidad vicarial, que es prácticamente automática, pero sí se entiende, porque al ser cometido por el representante legal, que es la persona que tiene la obligación de hacer una política de prevención dentro de la empresa, pues claro, es como más directo, ¿no? O sea, que el delito ha sido cometido por la propia persona que tiene obligación de prevenir. Bueno, pues casi se produce un modelo de responsabilidad mucho más directa, ¿no? Porque son aquellos que toman las decisiones, las infracciones se cometen en su nombre. Tiene que haber un hecho de conexión con la entidad, por supuesto. No se trata de una responsabilidad penal objetiva al 100%. Una responsabilidad penal objetiva quiere decir que se responde del delito con independencia de que haya culpa, ¿no? O sea, por ejemplo, que haya culpa o que haya intencionalidad en cometer el delito. Es una responsabilidad objetiva y eso no lo permite nuestro derecho. Es necesario en derecho penal que exista o bien imprudencia o bien dolo. Pero, como digo, aunque es necesario probar esa imprudencia o ese dolo, es un caso de más, no llega a ser cuasi objetiva, pero sí es más directa por lo que digo, porque el delito lo comete la misma persona que tiene que prevenir. Eso así como norma. Luego es verdad que existen supuestos de consejos de administración, de administradores plurales, pluralidad de administradores, donde hay no existe, donde hay que probar efectivamente esa culpa o ese dolor. Y se trataría, como digo, la responsabilidad, el título de imputación se debe a un defecto estructural en los mecanismos de prevención. Eso es lo que da lugar a la responsabilidad de la persona jurídica. Ese defecto en la estructura, en la propia estructura organizativa, que no ha establecido unos mecanismos de prevención eficaces y por eso ha permitido que se cometa el delito. El segundo título de imputación es cuando el que se refiere al apartado B del artículo 31 bis, es cuando el delito se ha cometido por otros empleados. Y esta es la parte más delicada y esta es la parte que hace que obliga a la necesidad, o sea, que hace necesario para la empresa tener un sistema de prevención establecido. Porque ya no es el representante legal, que es un poco el que tiene el control de la sociedad, el que puede cometer el delito y se le puede derivar también esa responsabilidad penal a la empresa, sino que puede ser cualquier empleado. Cualquier trabajador que cometa un delito puede, que cometa un delito. Dentro de eso puede determinar la responsabilidad de la persona jurídica. Claro, como digo, en una organización grande es imposible poder controlar todo y poder controlar todos los empleados. Pues imaginaros, pues no sé, un empleado que tiene acceso desde su ordenador, pues revela secretos, por ejemplo, ¿no? Hace revelación de secretos de empresa o alguien, una empresa que se dedica al transporte, por ejemplo, de mercancías, que tengan camiones que van a Marruecos y vienen luego en barco, introducen verduras, tomates, por ejemplo, en España.
bueno, puede ser una vía muy fácil de introducir droga, por ejemplo, ¿no? De cometer un delito contra la salud pública o de introducir inmigrantes de manera ilegal. Entonces, ahí la empresa, o sea, no tiene el verdadero control, o sea, es imposible controlar a cada uno de los trabajadores. Lo que sí puede establecer un sistema de prevención para evitar que eso ocurra, fijando unos protocolos en la carga, unos protocolos en la descarga, en fin, una cierta inspección. De esa manera se libraría de esa responsabilidad penal que comete el empleado. Bueno, los requisitos serían, bueno, que cualquier empleado, cualquier trabajador, que lo haga en beneficio o en provecho directo o indirecto de la empresa, son infracciones propiciadas dentro de su actividad social. Es decir, esto se refiere a que son delitos cometidos dentro de la actividad normal de la empresa. Se trata de una responsabilidad directa y autónoma de la persona jurídica, como hemos dicho, y solo en casos de incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Volvemos al mismo concepto que voy a repetir varias veces durante la intervención, y es el deber de supervisión, la infracción de ese deber de supervisión es lo que realmente castiga el Código Penal cuando condena a una persona jurídica. Muchas veces la dificultad es fundamentar esa culpabilidad de la persona jurídica. Bueno, como habíamos comentado, que son solamente una serie de delitos los que pueden cometerse por la persona jurídica. Aquí en esta diapositiva está la lista tasada de cuáles son esos delitos. Aquí lo pongo solo pues, para que lo veáis a título de ejemplo. Bueno, descubrimiento y revelación de secretos, como hemos dicho, trata de seres humanos, estafa, frustración de la ejecución, insolvencia punible, daño informático, los delitos contra la propiedad intelectual, industrial, blanqueo de capitales, los delitos contra la hacienda pública. Estos son muy propios de personas jurídicas, o sea, de personas jurídicas no, de la necesidad de fijar un plan de prevención. Es decir, pues sí, si una sociedad pues, que tiene que establecerlo, que siempre los medios de pago sean transparentes, que sean por transferencia bancaria, o sea, que sean, de esa manera se evitará o por lo menos se fijarán resortes para evitar el delito de blanqueo o el delito contra la hacienda pública. Si a pesar de eso se cometen los delitos, pues como digo, se podrá castigar a la persona física que la cometa, pero no a la persona jurídica que ha realizado todo lo que estaba dentro de sus manos. Y este es el listado de los únicos delitos. Cualquier imputación de un delito distinto, de un delito que no esté introducido, que no esté incluido en esta lista tasada, pues no podrá ser cometido por una persona jurídica. Ya digo, lo primero que un abogado que defienda a una persona jurídica en un juzgado, lo primero que tiene que mirar son esas, la fecha, y segundo, que esté en este listado. Si es anterior a la fecha y si no está en este listado, ya tenemos el asunto ganado antes de empezar. Bueno, esta falta de prevención y control, que es lo que, como digo, lo que realmente se castiga en el Código Penal, o en este caso cuando se interpone una querella o se abre una causa penal donde aparece como investigada una persona jurídica, pues el juez instructor debe comprobar la efectiva operatividad de los elementos estructurales y organizativos asociados al modelo de prevención, para asegurar de esta manera un sistema de imputación y responsabilidad penal respetuosa con el principio de culpabilidad. Como digo, no puede haber una responsabilidad objetiva y por tanto hay que comprobar que hay culpabilidad en la empresa, que no ha establecido un sistema estructural u organizativo suficiente para la prevención. La sentencia de 16 de marzo de 2016 dice del Supremo que los elementos organizativos y estructurales son aquellos que han posibilitado un déficit en los mecanismos de control y gestión y que tienen como finalidad evitar la criminalidad en la empresa. Por tanto, lo que se castiga es la ausencia o defecto en la vigilancia y supervisión. Y esto es lo que tiene que quedar muy claro. O sea, que una cosa es el delito cometido por el trabajador, otra cosa es la responsabilidad civil de la empresa derivada de ese delito y otra cosa es la existencia o no de responsabilidad penal directa de la sociedad. Existe el procedimiento también, es el artículo 31 ya el siguiente, no el bis, sino el quinquis,
establece una serie de personas jurídicas excluidas, es decir, que hay personas jurídicas que no pueden cometer tampoco estos delitos. El Estado, las administraciones públicas, territoriales e institucionales, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, organizaciones internacionales de derecho público. Es decir, este tipo de personas jurídicas públicas, básicamente, pues no pueden cometer delitos. Entonces, en esos casos, no será necesario, no se podrá imputar un delito a un ayuntamiento, por ejemplo, porque haya cometido un delito de los contenidos en la lista de delitos uno de los funcionarios. Yo creo que eso lo tenéis más o menos claro. Las multas, como digo, las penas, como digo, evidentemente cuando se crea la responsabilidad penal de la persona jurídica hay que cambiar el modelo de pena. El modelo de pena que está previsto en el Código Penal para la persona física. Digo, bueno, alejamiento, privaciones de libertad, nada de eso tiene ningún sentido con una persona jurídica. Por eso las penas que pueden ser impuestas pues son bien la multa, que es la mayoría de las veces, la disolución, ojo, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades, clausura de los locales, prohibición de realizar actividades, inhabilitación para recibir subvenciones, por ejemplo, o beneficios fiscales. O sea, estas son las penas que en caso de que resulte finalmente condenada, pues podrá ser impuesta una de estas penas. Existen una serie de circunstancias modificativas de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, al igual que ocurre con los delitos cometidos por personas físicas que tienen atenuantes, agravantes, eximentes. En este caso también existen una serie de atenuantes, como son cumplir parcialmente las circunstancias eximentes, es decir, cuando concurre una eximente de manera completa es una eximente y por tanto no se impone ninguna pena, pero puede ocurrir que concurra una eximente pero que le falte alguno de los requisitos. Estaríamos ante un supuesto entonces de eximente incompleta y por tanto de atenuante. Hay un castigo, hay una pena, pero una pena reducida, no es la pena principal. Son también atenuantes la confesión espontánea, la aportación de pruebas nuevas y definitivas, reparación del daño causado, por ejemplo, o una vez cometido el delito, establecer medidas eficaces de prevención y control. Es decir, como eximente, el Código Penal quiere que esa persona jurídica tenga establecido un sistema de prevención y control, como digo. Es lo que el famoso, los programas de compliance, que todo, yo creo que ya desde hace unos años estáis casi todas las empresas familiarizadas con ese concepto. Bueno, pues se contempla que no se exige expresamente que se llame un tipo de plan de prevención, pero sí lo que tiene que tener establecido, instaurado cada empresa, es un sistema de prevención, de una manera o de otra, que sea eficaz y que regule esos posibles defectos de organización donde puede venir el delito, y en el caso de que lo tenga y de que lo tenga bien hecho, pues entonces en ese caso es una eximente, y de que lo tenga antes de la comisión del delito. Si se inicia un procedimiento penal contra la persona jurídica y no tiene todavía hecho un programa de compliance y lo hace una vez que recibe la denuncia, será considerado como un atenuante y no como una eximente. Es decir, no se le eximirá del todo de la pena, pero sí podrá servir para que se le imponga una pena atenuada. Estos son los sistemas famosos de compliance. Entonces, bueno, que como digo, son la forma de evitar esa responsabilidad penal de la persona jurídica. Como hemos dicho, la responsabilidad penal de la persona jurídica es una responsabilidad por omisión, por no tener precisamente esos sistemas de compliance, por no tener un plan donde se contemple un plan de prevención de los delitos. En el caso de que tenga ese plan de prevención de delitos, que eso es lo primero, o sea, cuando se traiga a un procedimiento penal a una persona jurídica, a la persona jurídica no se le va a preguntar por los elementos del delito en sí, del delito de la persona física, del Código Penal, sino que se le va a preguntar por los elementos del delito de la corporación. Es decir, si tiene o no tiene ese sistema de prevención de delitos. Y en el caso de que tenga un sistema de prevención de delitos, si ha sido un sistema bien hecho, si ha sido implantado, si ha sido revisado y si la empresa, en definitiva, si la empresa ha asumido realmente esa filosofía de prevención de delitos. Si en el caso de que lo haya hecho,
será exenta, estará excluida de responsabilidad penal. Y aquí es importante hablar de un poco, muy por encima del compliance, porque ya veis que esto es lo que tiene que tener en definitiva, es en el sentido negativo, o sea, no habrá responsabilidad penal cuando tenga un buen plan de prevención de delitos. Y para ello no basta con tener un simple formulario, empresas que hacen compliance, que son todos más o menos iguales, sino que hay que hacer un compliance de verdad. O sea, un compliance de verdad donde se examine cada empresa en concreto, o sea, un traje a medida, se vea cuál es la actividad concreta de esa empresa, se establezca ese mapa de delitos, o sea, ese mapa de riesgos, los delitos que realmente puede cometer esa sociedad y que se establezcan medidas para evitarlo. Y que además se vaya comprobando en la empresa, que va transcurriendo el tiempo, que se vayan comprobando que se van adoptando esas medidas, que existe realmente esa filosofía de prevenir los delitos. O sea, no una mera comprar un compliance y luego ya meterlo en el cajón y el día que me llame el juez yo lo saco. Eso no va a servir, porque no es eso lo que dice el Código Penal. Sobre el Código Penal lo que dice es que haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para evitar, para prevenir delitos. Por ejemplo, en el caso que antes decíamos de una empresa que se dedica al transporte de tomates con Marruecos, pues evidentemente el riesgo de que se cometa un delito contra la salud pública o el riesgo de que se cometa un delito de inmigración ilegal es alto, es alto. Entonces hay que fijar medidas para evitar, para frenar, para prevenir ese riesgo. Si se trata de una empresa constructora que hace obras para los ayuntamientos, pues probablemente el delito contra la salud pública pues tenga un riesgo bajo, no es un riesgo alto, pero sí puede haber un riesgo alto de prevaricaciones o de cohechos con personal de la administración. Pues, por ejemplo, pues igual que en el caso del transportista se deberían de fijar unas medidas, unos protocolos de control de la carga y descarga, sobre todo de la carga allí en Marruecos, pues para evitar eso, la posible entrada de inmigrantes ilegales o de droga, de algún tipo de droga. En el caso de la constructora, pues habrá que evitar, pues por ejemplo, invitar a comer al concejal de urbanismo, por ejemplo, que no es que invitando a comer al concejal de urbanismo se vaya a cometer el delito, evidentemente, pero es por compliance, o sea, por sistema de cumplimiento, por sistema de prevención, es bueno para la sociedad evitar esas prácticas. Es bueno evitar regalos al concejal. Es bueno evitar regalos al alcalde o invitarlo a comer una mariscada o un pega Sicilia. Bueno, ya digo que no necesariamente con eso se comete el delito, pero sí aumenta el riesgo. Por tanto, una empresa que quiere tener una filosofía de cumplir las normas, de hacer un cumplimiento normativo, de que no se cometan delitos en su interior, evitará eso, por ejemplo. Evitará pagos en efectivo, una empresa que no quiera cometer delitos de blanqueo, de que no quiera cometer delitos contra la hacienda pública, por ejemplo, ¿no? O sea, pues eso es lo que realmente habrá que mirar, caso por caso, actividad por actividad, cuáles son los riesgos altos de cometer delitos en esa empresa concreta y cuáles son las medidas pues, para intentar evitar. Y esa es la clave para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por último ya, refiriéndonos a esto, porque no quiero tampoco extenderme mucho y quiero hablar de la responsabilidad de los administradores y quiero dejaros que preguntéis lo que queráis, aparte que esto es siempre unos meros retazos, pinceladas sobre este tipo de responsabilidad. Está la intervención en el proceso penal. ¿Cómo interviene una persona jurídica que es investigada en un proceso penal? Bueno, pues interviene con los mismos derechos que una persona física, con el derecho a no declararse culpable, a no confesar contra sí mismo, es decir, los derechos fundamentales de todo derecho de defensa los tiene la persona jurídica. ¿Cómo se articula? Pues la ley establece que cuando sea citado, o sea, cuando se impute un delito a una persona jurídica, esta tendrá que designar una persona que le represente en el proceso penal. No necesariamente tiene que ser un representante legal de esa sociedad, sino que será cualquier persona que la persona jurídica designe como representante. Y una vez que esa persona esté personada en el procedimiento, pues
tiene que ser citada para declarar como investigado, igual que cuando es una persona física. No se puede abrir un juicio oral contra una persona física que no ha declarado como investigada, pues tampoco puede abrirse un juicio oral contra una persona jurídica si no ha sido declarada, si no ha declarado como investigada. Esta investigación en el juzgado de instrucción debe ir encaminada, como digo, a comprobar la existencia de ese compliance, la existencia de ese sistema organizativo de prevención y, una vez que quede acreditado la existencia de ese plan de prevención, pues lo normal es que el juez de instrucción dicte auto de sobreseimiento respecto a la persona jurídica y continúe respecto a la persona física. En el caso de no tenerlo o de que no sea un sistema de prevención adecuado, pues mandará a continuar el procedimiento, abrirá juicio contra la persona física y contra la persona jurídica. Ya hemos tenido un montón de ejemplos de juicios donde la persona jurídica está sentada en el banquillo, no solo la persona física que comete el delito. Un caso de los más explicativos fue el caso Bankia. El caso Bankia se abrió juicio contra muchas personas físicas, pero también se abrió contra Bankia como persona jurídica, incluso contra Deloitte como auditora de las cuentas de Bankia cuando salieron a bolsa, las acciones, que ya sabéis cuál fue el problema. Y en ese caso no solamente estaba el auditor de Deloitte imputado, sino también Deloitte como persona jurídica. Todo esto eran los primeros casos de responsabilidad penal de la persona jurídica y donde todavía me imagino que no tendrían en la mayoría de las empresas un sistema de cumplimiento normativo que ya hoy, afortunadamente, hombre, desde luego las grandes las tienen prácticamente todas. Bueno, pues pasamos a la segunda parte, que sería la responsabilidad penal de los administradores de la sociedad. Que esto es un caso totalmente distinto de la responsabilidad penal de la propia sociedad en sí, ¿no? Vamos ya por la responsabilidad de la persona física que comete el delito, que puede ser un empleado. Responsabilidad civil subsidiaria de la empresa donde se comete el delito por uno de sus empleados. En este caso, solamente indemnizar responsabilidades civiles. Tercero, responsabilidad penal de la persona jurídica directamente. Y el último escalón sería cuando hay una responsabilidad penal también de los representantes legales de la sociedad. Bueno, pues esto sería sobre lo que habitualmente se ha denominado actuaciones en nombre de otro. O sea, el representante legal, aquí estamos hablando del caso donde el representante actúa en nombre de la empresa, actúa en representación de la empresa. Pues el artículo 31 dice que el que actúe como administrador de hechos o de derechos de una persona jurídica o de constitución o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurra en él las condiciones, cualidades o relaciones que le corresponden con la figura del delito o falta, o sea, falta ya no existen, pero siempre que tales circunstancias se den en la entidad o persona jurídica a la que represente. ¿Cómo explico yo esto? O sea, si una empresa, una sociedad, para cometer un delito contra la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, un delito donde se incumplen las normas de prevención de riesgos laborales, el tipo penal exige que se incumplan esas normas de prevención de riesgos laborales. Y se trata de un caso donde una sociedad incumple esas medidas, o sea, una determinada sociedad no cumple con las medidas de prevención de riesgos laborales, ocurre un accidente, hay unos daños, unas lesiones y, por tanto, se dan los elementos del delito. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se imputa el delito aquí no a la sociedad. Ojo, o sea, a la sociedad sí, pero a su representante legal. Es decir, no se dan las circunstancias en él, pero sí en la sociedad. En ese caso es el representante legal, el administrador, el que responde de ese delito directamente. Y la persona jurídica será responsable civil subsidiaria y será responsable penal directa. Pues depende, si es un delito de los contenidos en el listado de delitos, que si no recuerdo mal, no. Por tanto, como no es un delito de lo que puede cometer la persona jurídica, no responde la persona jurídica por falta de prevención, normativa, por plan de prevención de delitos. Pero es quien comete directamente el delito, es la propia persona jurídica. Por tanto, ahí la responsabilidad se va al administrador o a los representantes legales de esa sociedad. Esto es lo que tenéis un poco que tener más claro porque es un poco lo más complejo. Ese juego de responsabilidades que luego repasaremos. El concepto de administrador, pues bueno, pues puede ser tanto un administrador de hecho
como un administrador de derecho? Pues el administrador de derecho, según la circular de la Fiscalía de 2016, quien realiza, o bien de manera única o de forma colegiada, ojo, que hay administraciones, sistemas de administración que son colegiados. ¿Quién ejerce las funciones de administración de una sociedad? ¿Quién es administrador de hecho? Pues toda persona que por sí sola o conjuntamente con otra adopta o impone las decisiones de la gestión de una sociedad. Esto es muy frecuente también, esto lo vais a ver claro, hay muchas sociedades familiares donde probablemente el administrador de derecho es el abuelo que fundó la sociedad, ya están los hijos, ya están los nietos en el consejo de administración y probablemente ese abuelo aparece como administrador de derecho, pero ya no toma ninguna decisión, o sea, solamente lo llaman el día que hay consejo de administración para que firme el acta, ¿no? Pues en ese caso podría quedar excluido de responsabilidad porque realmente, como he dicho antes y ahora volveré a insistir, no estamos en un sistema en España de responsabilidad penal objetiva, es decir, que es necesario probar su culpa o probar su intencionalidad. Y en estos casos de este tipo de administradores que no saben ni de qué va la sociedad, o la abuela, que la llaman porque tiene una parte de las acciones, entonces al final la llaman para firmar, pues no sabe y por tanto no se le pueden imputar los delitos como administradora de esa sociedad. Los órganos de administración, como digo, pues pueden ser individuales o colegiados, es decir, la responsabilidad, cuando hay un solo administrador, pues él sería el único responsable, siempre, como hablamos de responsabilidad subjetiva, dolo o imprudencia. Si no hay dolo o imprudencia, no se puede imputar automáticamente un resultado a este administrador. En los casos de la actuación de los administradores, pues como hemos comentado antes, ¿qué ocurre cuando, qué responsabilidad hay del administrador? Pues puede tener la responsabilidad penal, eso generaría también una responsabilidad civil derivada del delito del propio administrador como autor del delito y una responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica. Pero aquí ya hablamos de responsabilidades civiles que se derivan de la responsabilidad penal del administrador. Una directa de él, se respondería con sus bienes de las indemnizaciones o perjuicios que haya ocasionado y subsidiariamente la persona jurídica. Con independencia de todo eso, habrá o no habrá responsabilidad penal de la persona jurídica, como hemos dicho, si se dan el resto de requisitos. Si es un delito cometido después de la entrada en vigor de la ley del 2010, si está en la lista tasada de delitos, si se dan los demás presupuestos del 31 bis. Es una responsabilidad individual, como digo, entre las características, puede ser por acción o puede ser por omisión, o sea, también puede haber una responsabilidad por un administrador que deja pasar ciertas actuaciones dentro de la empresa, una responsabilidad subjetiva, lo hemos comentado, o sea, que es dolo o imprudencia. La regla general es que se comete por dolo. En el caso de que se trata de una responsabilidad por imprudencia, ocurre lo mismo que hemos dicho respecto a la lista de delitos tasados que puede cometer la persona jurídica, que es una lista numerus clausus. Es decir, solamente se pueden cometer los delitos por imprudencia cuando expresamente el Código Penal dice que este delito en concreto puede cometerse por imprudencia. Si no dice expresamente el Código Penal que ese delito se puede cometer por imprudencia, es que solo se puede cometer de manera intencionada o por dolo, de manera que ante la inexistencia de esa intencionalidad estaríamos ante una inexistencia de delito. Igual, los delitos comunes especiales son el delito común, pues que el autor puede ser cualquiera. En los delitos especiales, cuando no puede ser cualquiera, sino que esa persona tiene que reunir ciertos requisitos. Pues, por ejemplo, el facultativo, algún delito contra la salud pública, el facultativo que vendiere una sustancia prohibida. Pues es necesario ser facultativo, ser sanitario, si no, no puede, facultativo o farmacéutico, lo que se prevea para ese caso concreto, no podrá cometerlo un particular. Las formas de atribución de la responsabilidad del administrador, pues bueno, puede ser la autoría directamente, que es cuando él realiza el hecho delictivo, por inducción o cooperación, es decir, cuando el hecho lo realiza un subordinado pero siguiendo sus instrucciones, cuando existe una delegación defectuosa y cuando se comete el delito por comisión por omisión. La comisión por omisión quiere decir, es lo que se llama una omisión impropia.
En este caso, el administrador no realiza una conducta activa, pero ocupa una posición de garante que tiene obligación de evitar que se cometa una cierta actividad. Un ejemplo muy claro, aunque no tiene nada que ver con la responsabilidad de empresa, pero se ve muy claro lo que es la comisión por omisión, es un salvavidas, un chico que está en una piscina vigilando que no haya ningún problema, cae alguien en la piscina, se está ahogando y el salvavidas no se lanza a la piscina a salvarlo. En ese caso, él responde de ese homicidio. Él no ha realizado una conducta activa para matarlo, pero ha realizado una omisión, tenía una posición de garante, porque era el salvavidas de esa piscina, y su inactividad ha sido la causa de que no se salvara. Eso es una comisión por omisión. Pues igual ocurre con los administradores de una sociedad, cuando el hecho lo realiza un subordinado, pero teniendo él esa posición de garante y ha ocurrido un defectuoso deber de vigilancia y control. Y siempre que sea posible evitar el hecho delictivo, que quede dentro de sus deberes de control y no hay, en cambio, un deber de vigilancia horizontal. Es decir, es necesario que exista esa jerarquía para evitar delitos. No existe una, como digo, una vigilancia entre iguales, ¿no? Entre miembros de un consejo de administración, por ejemplo. ¿Cómo podría, aquí hay un problema en los órganos colegiados, que en principio, según el Código Penal, responde el órgano colegiado en su conjunto, no un consejo de administración. Pero claro, ¿qué ocurre cuando uno de los miembros del consejo de administración no está de acuerdo con esa decisión que toma el órgano colegiado? Porque hemos visto que es necesario que haya un elemento subjetivo, tiene que haber culpa, o tiene que haber intencionalidad, tiene que haber dolor. Si no la hay, no puede ser responsable. ¿Cómo queda fuera un miembro de un consejo de administración? Bueno, ¿cómo queda fuera la manifestación de no estar de acuerdo con esa decisión que se toma en el consejo de administración? Desde luego, si vota a favor o hay un apoyo informal a esa decisión, por supuesto es responsable. El voto en contra, dice el Tribunal Supremo, que por sí solo no excluye la responsabilidad. O sea, lo primero que hay que hacer es votar en contra, por supuesto. Pero dice el Tribunal Supremo que cuando a veces el voto en contra se hace, pero sabiendo que va a salir la mayoría, sabiendo que esa decisión va a ser adoptada porque todos los demás van a votar a favor. Y esto sería una manera de intentar escurrir el bulto, ¿no? Entonces hay que valorar cada caso concreto, pero puede ser que el simple voto en contra no es suficiente para excluirte la responsabilidad. La abstención, igual. La ausencia, igual. Hay que ver el caso concreto, porque puede ser, si hay una decisión que se va a adoptar en el consejo, y tú sabes que puede ser delito, el no acudir ese día a votar está bien, pero a lo mejor es insuficiente. A lo mejor hay que dimitir de ese consejo de administración para que quede bien explícita la voluntad de el desacuerdo con esa decisión que se adopta y que puede ser delito. Eso un poco, hay que ir al caso concreto en cada caso, que es lo que viene a decir el Tribunal Supremo, porque hay que ver las circunstancias concretas de cada caso, de cada administrador, de cada consejo y por qué se hace, se vota en contra, por qué se abstiene, si realmente un voto en contra fundamentado y que ese voto en contra puede producir que la decisión sea contraria, a pesar de que luego el resultado final no lo sea. Todo eso es lo que hay que valorar. Y bueno, y esto ha sido un poco todo de manera muy, muy sistemática, por supuesto, muy resumida, y ahora ya estamos abiertos a las dudas, las cuestiones, lo que queráis formular. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Vicente. Vamos a dar paso al turno de preguntas. A ver, una de las que nos formulan son: ¿los delitos de humillación y acoso también se incluirían dentro de esta responsabilidad penal de la persona? Los de humillación y acoso, vamos a sacar el listado, yo creo que no. Aquí está el listado. Este es el listado de delitos que se incluyen, que puede cometer la persona jurídica. Entonces, en estos casos, pues no están incluidos dentro de este listado, efectivamente. Vale. No pueden ser cometidos. Otra de las preguntas nos dicen: ¿una persona física que es autónoma con empleados podría protegerse también con un compliance?
A ver, todo esto ha generado también bastante discusión entre los profesionales. En principio, no. A ver, un autónomo que tiene empleados está bien, que tenga un sistema de control, que intente también incluir en su negocio esa filosofía de evitar delitos, pero en derecho penal la interpretación tiene que ser siempre restrictiva, por ser una norma sancionadora y restrictiva de derechos, tiene que ser siempre una interpretación restrictiva. Y en el artículo 31 bis se habla expresamente de persona jurídica. Una persona autónoma no es una persona jurídica. Por tanto, no se le puede extender esa responsabilidad que está prevista para sociedades a una persona física, aunque tenga empleado. O sea que no es necesario. Muy bien. Y por otro lado, ¿qué puede o debe hacer una empresa que ya tiene un compliance instaurado, pero no ha sido ni revisado, ni ha sido adaptado a los últimos cambios de la empresa? Pues lo que tiene que hacer es revisarlo. O sea, es lo que yo decía antes, que el compliance, la existencia en sí mismo del compliance no es necesario para evitar esa responsabilidad penal, pero si se hace un compliance y se guarda en el cajón, es insuficiente. El Tribunal Supremo exige para aplicar esa eximente, esa exención de pena, que esté implantado, es decir, que ese compliance esté realmente, que se hayan adoptado medidas, que se haya revisado, que se siga revisando, pues por ejemplo, cada año, cada 2 años, aparte de que, bueno, cuando surja cualquier cuestión, pero si no, como mínimo una revisión cada año, cada 2 años, pues para comprobar si ha cambiado algo de la organización de la sociedad, pues a lo mejor hay que implementar una medida nueva. Puede que en esos 2 años haya delitos nuevos que pueden cometer la persona jurídica, pues todo eso hay que adaptarlo y por tanto se necesita una revisión como mínimo anual o cada 2 años de un compliance elaborado para que sirva para poder eximir de responsabilidad penal. Muy bien. ¿Tener una certificación UNE 19601 o UNE 37001 ayuda a reducir la responsabilidad penal de la persona jurídica? Bueno, todas esas certificaciones, todos son garantías de que se van cumpliendo ciertas medidas de prevención y que se van cumpliendo ciertas, que la empresa está asumiendo ciertas medidas de prevención, pero no son suficientes. Como digo, aparte de cumplir con esas certificaciones, es necesario, pues todo lo demás, tener ese mapa de delitos, fijar medidas concretas, lo que hemos ido comentando anteriormente. Todo eso está bien, pero son necesarias más cosas. Bien. Por otro lado, nos preguntan, ¿se considera administrador o representante legal y por tanto puede ser imputado penalmente el apoderado general de una empresa cuyo administrador único reside en el extranjero? Los Sí. apoderados, y puntualiza, los apoderados tienen poderes ilimitados, salvo las facultades que por ley son indelegables. Sí, sí, perfectamente. Sería un caso en el que el administrador real de la empresa, el administrador de derecho, no se está ocupando de la empresa, ha delegado todas sus funciones, ha apoderado a una persona que es la que, de hecho, está administrando esa sociedad. Por tanto, ese apoderado puede cometer el delito perfectamente. Vale. Cuando el delito sea de los que comete, cuando se le imputa al representante legal de esa empresa. Vale. Si una empresa está en proceso de implantación de un compliance y se produce algún delito, ¿entraría dentro de la exención? Si está Si realizándose. una empresa está en proceso de implantación de un compliance Sí. y se produce algún delito, ¿entraría dentro de la exención? En teoría, no entraría directamente en la exención total que exige que el compliance esté instaurado antes de la comisión del delito, pero, como he dicho, igual que el derecho penal, como he comentado, la interpretación de las normas tiene que ser restrictiva. Sin embargo, para aquello que beneficia al imputado, al investigado, sí puede ser extensiva. Ahí sí se puede aplicar una interpretación laxa de la norma. Y en este caso nos podríamos acudir al atenuante que hay analógica, se llama. O sea, cuando se establece el catálogo de atenuantes o de eximentes, se establece un catálogo y luego se dice cualquier otra de análoga a la anterior. Entonces, en este caso, se podría intentar defender a la sociedad
por una eximente por analogía, o sea, como diciendo, no tengo establecido todavía, no me es aplicable directamente este precepto, pero analógicamente, al estar ya en este proceso de implantación, al haber explicitado mi voluntad de prevención de delito, pues intentaría, yo creo que se podría estimar esa semente por analogía en un juicio. A ver, nos formula una pregunta bastante compleja que no sé si deberíamos atenderla de una forma más particular, pero voy a intentarla leer A ver, porque no sé si la entiendo bien. Respecto al trato degradante y la ejecución de actos hostiles humillantes, un nuevo párrafo cuarto al apartado 1 del artículo 173 que señala que delito de acoso sexual tipificado en el artículo 184 del Código Penal, que añade que esta reforma, un nuevo apartado quinto que señala, o yo estoy leyéndolo mal, disculpadme, creo que se me ha ido la pregunta. A ver, disculpadme, quería empezar de nuevo. Un segundo. Respecto al trato denigrante y la ejecución de actos hostiles y humillantes, un nuevo párrafo cuarto al apartado 1 del artículo 173 que señala que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los 3 párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Disculpadme, pero esta pregunta sí. debe ser una puntualización que está haciendo el Debe asistente. ser, efectivamente. Yo creo que esto es un turno de preguntas, ¿vale? Y que yo creo que lo mejor es resolver las dudas que podamos tener y cualquier puntualización que tengamos, yo creo que las podemos mantener pues, en otro momento. Sí, pero dime, por lo que viene a Vicente, decir más o menos, es decir, sí. que como la última reforma, ha habido reformas en materia de trato degradante de acoso, pues probablemente se haya incluido, que en este listado no está todavía, Perfecto. pero en que se haya incluido ese delito dentro de la Entiendo. posibilidad de cometer las personas jurídicas. Son reformas muy recientes. Vale, perfecto. ¿Se necesita algún cargo en la empresa que se encargue por el cumplimiento del compliance o es suficiente tener el programa de compliance? No, y es importante tener un oficial de cumplimiento, que se llama, que es alguien que se encargue de vigilar que eso realmente se está cumpliendo y que las medidas, las recomendaciones de ese compliance se están implantando. Y es bueno, además, que sea alguien de fuera de la empresa, porque de cara luego a aprobar esa voluntad, esa filosofía de prevención, pues dice, bueno, es que incluso busqué una persona de fuera para que vigilara el cumplimiento de esta norma. No tiene sentido, por ejemplo, que el que vigile el cumplimiento o el compliance sea el propio administrador, que es el representante legal. Pues hombre, hay que buscar a alguien que sea un poco externo, que si el administrador está haciendo algo mal, que también se lo diga. Bien. ¿Los planes de compliance son en cualquier caso obligatorios? ¿O no? No, todavía no. O sea, es lo que estamos viendo. O sea, el Código Penal lo fija como un desideratum, quiere que en el futuro probablemente sean obligatorios, pero establece como un beneficio para la empresa que los tiene y el beneficio es que no pueden ser castigadas penalmente. Sí es verdad que cada vez, pues, por ejemplo, para contratar con empresas extranjeras, estas empresas extranjeras para procesos de fusiones, sociedades, etcétera, lo exigen tener ese programa. Algunas administraciones, si no recuerdo mal, las diputaciones forales del País Vasco, creo que ya exigen también para contratar con las administraciones públicas tener ese compliance. Y si no, pues no te dan la obra, por ejemplo, ¿no? O sea, es un requisito para poder concursar. Perfecto. Un apoderado que tiene unos poderes amplios pero limitados a un importe puede ser responsable. Limitados a un importe. Sí. O sea, para poder contratar hasta dentro de ese importe. Bueno, hasta dentro de ese importe, por supuesto, o sea, hasta dentro de las facultades que tenga, es responsable directamente. Si se excede de ese poder, pero está ejerciendo de administrador, aunque no tenga ya poder para ello, pero lo está intentando, es un administrador de hecho. En ese caso, hasta excediéndose del importe, podría ser responsable. Bien, pues parece que ya tenemos todas las dudas resueltas. Esta sesión, desde luego, nos daría para toda la mañana, Sí, sí. pero bien.
pero lamentablemente hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarlas, así como el contacto de Vicente Tobar Abogados para que podáis profundizar o realizar cualquier consulta personal que tengáis. Vicente y su equipo estarán encantados de ayudaros. De nuevo agradecer a todos los asistentes por acompañarnos una vez más. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde el club os brindamos. Vicente, un placer haberte escuchado. Gracias de nuevo por ofrecernos tu visión. Y nada más, damos por finalizada esta interesante sesión. Gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a los escuchantes y a la disposición de cualquiera para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.